En este video, Gerald es un chico que tiene varias muñecas en su casa. Lo extraño, todas están embrujadas, pero a él no parece molestarle. Incluso hace muchos experimentos con ellas. En algunas ocasiones, estos experimentos no siempre terminan bien. Vean estos fragmentos que Gerald grabó junto con sus muñecas. I was over here doing an investigation and I dropped my phone, like my whole phone stand and everything fell and scared Molly. This is interesting. Sing of the mercies of the Lord forever with my mouth. Will I make, hold up, I lost, known your faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be Hey Molly, and hi friend, how you doing? Okay, I'm not awake enough for that. It's 4 in the morning. A pesar de todo, no todo es tan oscuro. A veces, no es Gerard el que se asusta, sino el quien asusta a las muñecas. Como en un video donde logró sorprender a una de ellas. Imagínate acercarte a una de tus muñecas, saludarla como si nada, y que ella te responda con un hola, pero tú ni te asustas. Todo esto es muy extraño, pero dime, ¿qué harías tú en una situación como esta? ¿Tendrías la valentía de convivir con alguna entidad dentro de tu propia casa? Dímelo en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla pertenece a una mujer que alquiló una cabaña para celebrar el cumpleaños de su hermana. Una noche notó que había otra cabaña más pequeña con la puerta abierta. Al acercarse para grabar, captó esto. Estoy quedando en una cabaña por el cumpleaños de mi hermana y enfrente hay como una cabaña así, como pero abandonada, chiquita. Y es como una casita del árbol, así como para niños, no sé. No sé, pero se ve muy tenebroso. No sé si se vaya a caer esto porque está como todo podrido. Y no veo como para encender las luces ni nada. Mira, allá está la cabaña. Y... No tiene luz. Hay como una mesa, hay ganchitos de ropa y televisor. De pronto, la puerta se cierra sola frente a ella y se escucha un grito espeluznante. Lo más inquietante sucede cuando al acercarse a la cabaña se puede ver claramente una figura con ojos brillantes que se asoma desde adentro. Figura que la mujer no parece darse cuenta de su presencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Podría tratarse del espíritu de alguien que ronde el lugar? Dímelo en los comentarios. Ricardo Orella compartió este video en su cuenta de YouTube, grabado en su trabajo como guardia de seguridad en un hospital en Ecuador. Este lugar ha sido testigo de muchos sucesos extraños con el paso de los años. Un día, mientras él hablaba con otro trabajador del hospital, sin querer, captó esto. ¡Uy, Dios mío! La acomodó. Hasta ahora, nadie ha podido explicar qué fue lo que quedó grabado en ese video. ¿Y tú, crees que es una prueba real de actividad paranormal?
o tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla muestra las cámaras de seguridad de una casa en Indonesia, donde se ve algo realmente espeluznante. En el video se puede ver cómo algo agarra el pie del niño y lo arrastra. Él, aterrorizado, se levanta y corre fuera de la habitación. También es extraño que la puerta del baño se abra por sí sola. En una llamada, el niño le cuenta que su abuela, que está en cama, asegura haber visto 3 mujeres cerca. La familia piensa que todo esto está relacionado con el mal estado de la abuela. ¿Y tú, qué crees que ocurre en este lugar? ¿Podrá acaso haber alguna entidad acechando a la abuela? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, las cámaras de seguridad de una habitación donde descansa una persona mayor logran captar algo extraño. Vemos como la señora extiende los brazos y dice, ok, como si estuviera comunicándose con alguien que no podemos ver. Además, se escucha una voz que dice, mamá. La usuaria que subió el video cree que la voz podría ser de su hermana mayor, que falleció hace un tiempo. ¿Y tú, crees que esto sea realmente muestra de que la señora se está comunicando con alguna entidad? Dime tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue grabado en el sótano de Donnie y subido al canal de YouTube. Él lleva años documentando la presencia de un fantasma que, según dice, vive en su casa. Y este clip fue parte de una transmisión en vivo que él mismo hizo en su canal en ese momento. Atentos. Damn, it's darkening. Al llegar al lugar, se puede ver lo que parece ser una extraña sombra que desaparece en el suelo. Es casi imposible notarlo si no se pone el video en cámara lenta, pero estoy totalmente convencido de que eso tiene que ver con todos los encuentros paranormales que han estado ocurriendo en su casa. ¿Y tú, crees que esta sea evidencia real de actividad paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. El siguiente video captado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un hombre que lleva 2 semanas experimentando cosas extrañas en su casa, nota algo fuera de lo común en su baño mientras estaba sentado en la sala, así que decide comenzar a grabar. Atentos. Oh my god, bro. I just seen the craziest shit. Look, over there. Over there, I just seen the craziest shit. Look! Oh my god. What was that? Oh my god. Oh my god, what is that? I'm like shaking right now. What is that? Look at. Watch, it's gonna do it again. It's gonna do it again. Look at that. Nah, bro. Se puede ver claramente cómo una sombra se asoma en la puerta del baño, pero desaparece en cuestión de segundos. Días después, la situación se repite, solo que esta vez, el tipo decide acercarse para comprobar qué está pasando. Look, there it is again. Holy shit. Look, even the cat's tripping. Even the cat's tripping. Last time he'll tell me to go look. I'm going to look. Look. Look.
It's literally just the bathroom. Look. Oh god, don't ignore that. But look, windows closed. There's nobody in here. It's just dirty. I'm just not like, what is going on, bro? Look at that. Nuevamente, una sombra se asoma desde el baño, esta vez con la forma clara de una cabeza. Momento después, la cámara comienza a fallar sin razón alguna, y al acercarse a revisar, no encuentra nada. Algunos usuarios creen que podría tratarse del viento moviendo las cortinas, pero en el video se ve que las ventanas están cerradas. Y además, la posición de las cortinas no permitiría que se proyecte una sombra en este lugar. ¿Y tú, crees que algo sobrenatural fue captado en este video? ¿O es acaso una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. Un hombre llamado Jacob iba en bicicleta por un sendero en el bosque, cuando se encontró con unas formaciones rocosas bastante extrañas. Poco después, notó un rastro de huesos en el camino, así que decidió seguirlo sin imaginar lo que estaría a punto de encontrar. There's just a bunch of bones scattered. It's like a trail just leading me. That was a bone I just broke. Bro, is that my fork? What? Hello? No. Why is that? Hello? What the hell? Bro, I don't care about my bike. Hello? Is anybody there? I don't know, dude. Am I just hearing things? Hello? What the Yep, nope, I'm good. Mientras seguía el rastro de huesos, Jacob encontró una pequeña entrada a una cueva. Desde adentro se escucha una voz extraña pidiendo ayuda. Asustado, decide no entrar, pero lanzó uno de los huesos dentro para ver qué pasaba, y segundo después, el hueso salió disparado. Sin querer averiguar qué había allí, tomó la mejor decisión: salir de ahí lo más rápido posible. Sea lo que sea, había alguien o algo en el bosque intentando traerlo hacia esa cueva. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de él? ¿Podría probar esto la existencia de alguna criatura sacada de aquellas historias de horror que suceden en el bosque? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video subido por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, una mujer comienza a escuchar ruidos extraños cerca de la puerta. Intrigada, decide grabar para tener evidencia de lo que sucede, y esto fue lo que captó. Se escuchan ruidos extraños acompañados de una voz que parece decir: sé que estás ahí. La mujer revisa por las ventanas, pero no encuentra a nadie. Lo más inquietante es lo que sucede días después.
And this is why I can't call the cops, because when I go to look, there's no one there. I know it's hard to see, but I'm not opening the door. There's like no one out there. And like, this is a window. There's no people, but this is a window, and you can't really see out there. And like, it's hard to see. So I don't know what the hell is going on. Una vez más, se escucha una voz que dice, déjame entrar. La mujer revisa por las ventanas, pero no hay nada. Esta vez, ni siquiera se atreve a acercarse a la puerta. ¿Y tú, qué harías en el lugar de ella? ¿Te atreverías a abrir la puerta? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una mujer que trabaja en un hotel en Illinois. Algunos huéspedes empezaron a quejarse de una habitación en particular, la habitación número 205. Intrigada por las quejas, decidió investigar por su cuenta. Y esto fue lo que captó. It's like really cold in here though. Like really cold. And the air's not even on. I mean, I don't see anything. So maybe we can sit. Yeah, the air and stuff's not on. Maybe sit in the dark. See if we can hear something. I don't know. I don't know what else to do. I'm gonna probably lose all my views or my people watching, but okay, let's do this. Oh God! All right, no, I'm out. I'm out. Okay, I guess I just got my answer. Oh my God, going back to the front. Al entrar a la habitación, nota que la temperatura baja ligeramente, pero al revisar no encuentra a nadie. Sin embargo, al apagar las luces, se escucha claramente una voz que, al parecer, dice «Hey». Asustada, la mujer sale rápidamente de la habitación. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser esto evidencia de algo paranormal? ¿O simplemente es una broma pesada? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.